Muy buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se encuentran conectadas en el día de hoy en la tarde. Estamos en nuestro 14º día del Congreso Internacional de Psicología Online. Este congreso ha sido posible por la iniciativa de las Conexiones Consultorías y en alianza con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, el Departamento de Educación Continuada de la Universidad y de la Facultad, y por el 8º Foro de Guías y Protocolos de Intervención, con el respaldo de otras instituciones académicas y otras organizaciones, entre ellas Universidad San Buenaventura, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad ISEP de México, la Corporación Nuevos Rumbos, el Colectivo de Psicólogas, Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, Asociación Colombiana de Patología Oral, Congreso Internacional de Neurociencias, Colectivo Aquí y Ahora, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, ISI y Ospino Comunicaciones, Veraca Digital, Bolsas Comerciales y Papelería. Bueno, mi nombre, Gloria Cajiao, yo soy la coordinadora de Educación Continuada de la Facultad de Psicología y tengo hoy el gusto de presentarles dos conferencias excelentes. La primera está a cargo de la doctora Milena Vázquez Amezquita. Ella es una psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, es psicóloga con una maestría en neurociencias básicas y aplicadas de la Universidad de Valencia. Es PhD en neurociencias de la Universidad de Valencia también. Actualmente es docente de la Universidad El Bosque, profesora e investigadora asociada del Laboratorio de Psicología Experimental. Su conferencia, Aportes de Life Tracking en la identificación de preferencias sexuales desviadas como la pedofilia. Doctora Milena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Bueno, mucho gusto de que nos hayas aceptado realmente esta invitación y que hoy podamos escuchar tan interesante conferencia. Yo estoy invitando en este momento a todas las personas que nos están escuchando a que aprovechen todos los conocimientos y la experticia que tienen estos profesionales tan especializados en sus temas para que les hagan todas las preguntas y puedan aclarar todos los conceptos que de pronto no son tan fáciles en este momento con esta presentación que es bastante compleja pero muy interesante. Entonces, bueno, los dejo con la doctora Milena. Adelante, doctora Milena. Bueno, muchas gracias. Pues nuevamente dar gracias a la organización del Congreso por esta invitación tan agradable y acompañándolos pues en esta tarde desde Bogotá. Bueno, yo voy a contarles un poco acerca del trabajo que he realizado durante los últimos 5 años de mi trabajo desde el desarrollo del doctorado hasta ahora utilizando una técnica no invasiva como el eye tracking. Yo trabajo desde el área de las neurociencias, específicamente en neurociencia cognitiva, con una línea de investigación. Una de mis líneas de trabajo son las preferencias sexuales desviadas y no desviadas, típicas y atípicas, y pues para entender un poco eso voy a empezar por contextualizar y por aclarar ciertos conceptos pues que de pronto no se tienen tan delimitados. Esta presentación es, por supuesto, tiene un contenido psicológico desde diferentes áreas, tiene que ver con la psicología forense, tiene que ver con la psicología clínica y, pues, por supuesto, pone las neurociencias al servicio de estos campos aplicados para entender las preferencias sexuales humanas. Entonces, quiero arrancar por explicar un poco cómo ha cambiado la perspectiva del concepto de preferencias sexuales. Perdón que no me... por la presentación. No sé por qué. Ahí ya se desbloqueó. Eso, entonces quiero empezar por aclarar el concepto de preferencias sexuales
y es importante entender que corresponde a manifestaciones fenotípicas de la sexualidad. Nosotros estamos acostumbrados comúnmente a hablar sobre preferencias sexuales según el sexo, es decir, hablamos de la orientación sexual, entonces si me siento atraído sexualmente por hombres o por mujeres, y ahí hablamos de las preferencias sexuales según el sexo de las personas, pero hoy en día sabemos que la orientación sexual es multidimensional y no solamente podemos abordarla desde la perspectiva del sexo, desde la dimensión del sexo, sino también desde la dimensión de la edad. Es decir, que nosotros no solamente nos sentimos atraídos por personas del sexo opuesto o del mismo sexo que son adultos, sino también pueden haber otras manifestaciones fenotípicas de la sexualidad que se mueven en diferentes cronologías de edad, ¿cierto? O edades cronológicas. Y esto es lo que se conoce como cronofilias. Entonces, aquí tengo una representación esquemática de la imagen corporal que es biológicamente muy relevante porque contiene señales importantes para la elección de pareja, ¿cierto? En la reproducción, nosotros nos guiamos por las características que están sexualmente maduras para la elección de una pareja. Y el esquema corporal, pues, tiene información muy importante sobre esas características según no solamente del sexo, sino también de la edad de las personas o de lo que nosotros experimentalmente llamamos estímulos, ¿cierto? Estímulos sexuales. Entonces, aquí tenemos, digamos, en el caso del sexo masculino, los diferentes esquemas, niveles de esquemas corporales según la edad, igual en el caso del sexo femenino. Cuando nos referimos a las preferencias sexuales típicas, nos estamos refiriendo a las preferencias que representan a la mayoría de la población. Entonces sabemos que lo que representa a la mayoría de la población es la preferencia sexual por el sexo opuesto, ¿cierto? Entonces hablamos de androfilia o ginefilia cuando las preferencias se dan hacia el sexo masculino, androfilia, y ginefilia cuando las preferencias son hacia el sexo femenino. Pero esto es independiente si la preferencia es típica o atípica. Cuando hablamos de atípica, cuando pues justamente no representan a la población general, sino a un grupo de personas más pequeño, y ahí encontramos las preferencias sexuales atípicas, pero no desviadas, como las preferencias por el mismo sexo, ¿verdad? Por el lado de la edad, entonces encontramos las cronofilias, ¿cierto? Y estas son preferencias sexuales según la edad y la madurez corporal de los estímulos. Sabemos que por debajo de los 18 años, la madurez corporal, la madurez del esquema corporal y además cognitivo, no, digamos, tienen unas características particulares que no necesariamente, que no son atractivas, especialmente en las personas que no tienen características sexualmente maduras para la reproducción, y esto se correlaciona pues con la atracción sexual, ¿cierto? O con las preferencias sexuales. Las preferencias sexuales típicas, según la edad, pues encontramos las preferencias que normalmente incluyen adultos con características sexualmente maduras, y esto ocurre a partir de los 18 años. Sin embargo, a partir de los 16 años, pues ya se tiene, digamos, está finalizando ese proceso de madurez sexual, y allí también, dependiendo de la edad de la persona, digamos, del que prefiere, pues voy a estar interesado o va a estar interesada la persona en una persona de esta edad similar. Sin embargo, niños por debajo de los 13 años, por debajo de los 10, por debajo de los 4 o bebés, pues son completamente atípicos como estímulos sexuales y son considerados preferencias sexuales parafílicas, ¿cierto? Entonces, preferencias sexuales que son clínicamente importantes por el hecho de que los estímulos que se prefieren o las personas que se prefieren no tienen las características sexualmente maduras para la reproducción. Esto puede manifestarse en la sexualidad y es una realidad, ¿cierto? Hace parte de las manifestaciones fenotípicas de la sexualidad. Las preferencias sexuales según el sexo tienden a ser más estables a lo largo del tiempo, mientras que las preferencias según la edad pues tienden a ser más dinámicas, porque pues si yo tengo
15 años o 20 años no me gustan las mismas personas toda la vida, ¿cierto? Sino que cuando ya tengo 40 años me sentiría atraída por personas de otras edades similares, más pares. Entonces ahí es donde se dice que las preferencias sexuales suelen, según la edad, suelen ser más dinámicas. Nosotros hemos venido trabajando durante este tiempo en un modelo representativo de las preferencias sexuales típicas y atípicas, y es justamente esta figura que está en este momento sometida a una publicación como un modelo hipotético que nos permite entender que las preferencias sexuales pues no solamente se dan en función del sexo, ¿cierto? Masculino o femenino, sino que también se dan en función de la edad. Y esto va desde los niños, hablemos de los 0 años, bebés, ¿cierto? Hasta los adultos mayores. En rojo representamos las preferencias sexuales según la edad, que son atípicas y desviadas, ¿cierto? Esto va entre lo atípico y lo típico y lo atípico. Digamos, esta zona verde representa más lo típico, las preferencias de la mayoría de la población. Y estas, pues, las preferencias de la minoría de la población. Cuando estamos hablando de esto, por ejemplo, la gerontofilia no se considera una parafilia, porque igual las personas adultas mayores también tienen características sexualmente maduras, no para la reproducción, porque ya han pasado, digamos, en el caso de las mujeres, una etapa fértil, pero pues tienen toda la capacidad cognitiva y física para establecer relaciones con personas de otras edades, a diferencia de lo que pasa en los niños. Estas son las etiquetas que se dan en las diferentes cronofilias: nepiofilia, pedofilia, befilia, efebofilia, teleofilia, que son las más donde pues la mayoría de la población se concentra, y entre los 20 y los 35 años es, digamos, la etapa de mayor fertilidad y disposición para la reproducción. Luego la mesofilia con edades entre 35 y 55 años, y de ahí en adelante la gerontofilia, cuando las personas que son menores en estas etapas, teleofilia, por ejemplo, tienen intereses sexuales por personas mayores, adultas mayores. También representamos en este esquema a los hombres y a las mujeres, digamos, las preferencias, cómo se manifiestan entre hombres y mujeres por el sexo femenino y por el sexo masculino, ¿cierto? En el caso de las mujeres, o por el sexo femenino en el caso de los hombres. Porque las preferencias sexuales entre hombres y mujeres también suelen ser diferentes. Digamos, hay una mayor tipicidad, digamos, o mayor concentración de mujeres que prefieren al mismo sexo, comparado con los hombres que prefieren al mismo sexo. Entonces también las curvas difieren entre sí de esas preferencias hacia el mismo sexo. Con base a esto, es importante, y a mí me gusta usar estas presentaciones principalmente para sensibilizar, para informar acerca de lo que es la pedofilia, que es una problemática muy importante, no en nuestro país, sino en Latinoamérica, sino en el mundo entero, y que a veces la falta de conceptualización y de comprensión de estos conceptos pues nos llevan a no solamente etiquetarlos mal, sino también tratarlos mal, evaluarlos mal, ¿cierto? Y confundirlos y estigmatizarlos, y eso afecta finalmente desde la comunidad no científica hasta la científica, afecta cómo nosotros estudiamos y hacemos investigación sobre problemáticas como estas de tanto impacto. Entonces, ¿la pedofilia qué es? Bueno, siempre le pregunto a las personas, les hago estas preguntas, si creen que la pedofilia es lo mismo que un trastorno pedófilo, si creen que la pedofilia es lo mismo que el abuso sexual infantil, si creen que la pedofilia es lo mismo que la psicopatía, porque especialmente en la comunidad no científica, en la comunidad general, se tiende a creer que esto es lo mismo y se iguala sin hacer una conceptualización, sin tener una conceptualización clara. Y esto tiene efectos en cuanto a la prevención. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual infantil, tiene importancia en la prevención del abuso sexual infantil, y también en las personas que cometen abuso sexual infantil tiene importancia en la prevención de la reincidencia de un delito, que por eso es que este tema pues tiene mucha relevancia en la psicología forense y pues por supuesto en la psicología clínica. Entonces, si la pedofilia es lo mismo que esas tres categorías, pues lo vamos a descubrir o a delimitar en estas próximas diapositivas. Y aquí me voy a parar pues desde la perspectiva psicológica,
con la clasificación actual de lo que se conoce como pedofilia en el DSM-4, la clasificación diagnóstica de trastornos psicológicos. Y entonces es importante entender que las preferencias sexuales, el interés sexual hacia los niños solamente se puede diagnosticar, lo podemos diagnosticar en un adulto que sea mayor de 18 años o en un joven que difiera en más de 5 años en la edad, ¿cierto?, de la víctima, por ejemplo, no de la víctima, porque no hablamos del delito todavía, pero o de la persona o del estímulo al que prefiere sexualmente, por el que se siente atraído. Entonces, un adulto mayor de 18 años sexualmente atraído por prepúberes, por niños prepuberales, en etapa prepuberales o menores de 10 años, se considera que presentan pues intereses sexuales pedófilos. Cuando la atracción sexual se da por niños o jóvenes en etapa puberal, entre los 11 y los 14 años, esto se conoce como hebefilia. Por eso es que en la clasificación diagnóstica actual no encontramos como tal la pedofilia sola, sino encontramos el trastorno por pedohebefilia, que incluye estas dos categorías. Pedofilia cuando son niños menores de 10 años y hebefilia cuando son niños entre 11 y 14 años. ¿Qué pasa en estos intereses sexuales hacia los niños? Que hasta aquí hablamos solamente de un interés sexual atípico. Sin embargo, no estamos hablando de un trastorno. Entonces, no siempre el interés sexual atípico es un trastorno o puede considerarse un trastorno. ¿Cuándo puede considerarse un trastorno? Y esto es importante porque incluso muchos hombres experimentan malestar psicológico porque en algún momento tienen fantasías o ideas sexuales con niños menores, ¿sí? Sin embargo, igual se sienten atraídos por mujeres o por hombres adultos, ¿cierto? Y tienen sexualidades saludables, ¿cierto? Relaciones de pareja saludables. Y eso tener, digamos, experimentar esas fantasías o esas ideas eróticas no corresponde con un trastorno. No hay razón para llamarlo trastorno, porque es posible que se presente y eso pues tiene digamos que unas explicaciones también desde el aspecto evolutivo, en donde pues a los hombres suelen sentirse atraídos por mujeres o por mujeres con características, digamos, que denoten mayor juventud, ¿cierto? Y eso puede llegar a ser una fantasía sexual sin que se convierta en un trastorno. ¿Cuándo se convierte ese interés, cuando ya hay un interés sexual hacia los niños, en un trastorno? Cuando las fantasías, la idea erótica no satisface el deseo sexual ni se satisface con otras parejas apropiadas, ¿cierto? O con características sexualmente maduras. Entonces pueden pasar dos cosas, digamos, dos grandes cosas. Uno, que exista un malestar significativo, es decir, que la persona realmente sufra porque su atracción sexual es fuerte hacia los niños, y afecte sus relaciones de pareja o afecte diferentes áreas de su funcionamiento, como sabemos que en cualquier trastorno tiene ese componente de funcionalidad afectado. Y allí nosotros podríamos hablar de un trastorno por pedofilia o por hebefilia o por pedohebefilia, ¿sí? Cuando se tienen preferencias o intereses sexuales en niños que mezclan estas edades. Lo otro que puede pasar, más allá del malestar significativo, y aquí entonces es importante para distinguir la pedofilia o el trastorno por pedofilia o pedohebefilia de un delito sexual o del abuso sexual infantil. El hecho de tener fantasías y experimentar malestar por la atracción sexual de un niño no convierte a esa persona en un delincuente, no lo convierte en un abusador sexual. ¿Cuándo se convierte esta preferencia o estos intereses en un delito? Cuando la fantasía, al no satisfacer el deseo sexual, lleva, por ejemplo, al uso de pornografía infantil, ¿cierto? A la generación de pornografía infantil o consumo o distribución de pornografía infantil. Y cuando también se busca ya el contacto directo con un niño,
¿sí? Y esto ya constituye, estos dos componentes pues ya se constituyen en un delito. Uno de los factores de riesgo más altos para la pornografía, para el abuso sexual infantil, es el uso de la pornografía infantil. Aclaro, no de la pornografía, sino de la pornografía infantil. Entonces, una persona podría experimentar malestar significativo sin nunca llegar a abusar sexualmente de un niño o tener intención de acercarse ni a través del contenido pornográfico ni directamente con un niño. Pero una persona también podría acercarse a través de la pornografía y tener contacto con un niño sin experimentar malestar significativo o las tres cosas, ¿cierto? Pero esto es lo que hace la diferencia entre un trastorno o un delito. Eso es importante para eliminar un poco el mito y entender que no todo pedófilo ha abusado sexualmente de un niño. Cuando hablamos de una persona con un trastorno pedófilo, no estamos hablando de un abusador sexual. Solo se estima que el 50% de los pedófilos, de las personas con pedofilia, tienen el riesgo de terminar en abuso sexual. Y el 50% de los abusadores sexuales de niños pueden haber abusado sexualmente de un niño, no necesariamente por un trastorno pedófilo. Entonces, aquí tengo como un poco esas distinciones. Entonces, la preferencia o el interés sexual hacia los niños es diferente de la efebofilia, por ejemplo, en donde hay un interés sexual por los adolescentes, ¿cierto? Por jóvenes adolescentes que están ya en proceso de maduración sexual. Esto ya no se tipifica, por ejemplo, como un delito de abuso sexual infantil, sino que entra dentro del acceso carnal violento cuando hay relación con un menor, sea esta consentida o no. En algunos países se discrimina el delito como estupro o engaño, como para referirse a que la persona, el adulto pudo enamorar o seducir al joven, digamos que aprovechándose de sus características, de su cognición inmadura todavía, o utilizando como la manipulación, por ejemplo, ¿cierto? Para poder tener una relación con esa persona. Pero es diferente de la femofilia. Entonces, cuando a veces utilizamos en nuestro lenguaje eso, vemos a un hombre mayor que se siente atraído por adolescentes y lo llamamos pedófilo, pues no corresponde con esa clasificación realmente. El 50% de los pedófilos, de los abusadores sexuales de niños, como les decía, no necesariamente tienen preferencias sexuales hacia los niños. Entonces, de todas las personas que abusan sexualmente de un menor, no todas esas personas son pedófilos, porque no, para que exista un trastorno por pedofilia, tiene que haber un interés sexual o sentirse atraído sexualmente por los niños. Muchos abusadores sexuales de niños, o ese 50% de abusadores sexuales de niños, no lo hacen por una preferencia sexual hacia los niños, sino por razones como déficits en habilidades sociales, falta de empatía, dificultades para iniciar o mantener una relación con pares, y eso no los hace necesariamente pedófilos. La preferencia sexual hacia los niños también es diferente de otros trastornos como la psicopatía o los trastornos por control de impulsos, donde juegan otros procesos que complejizan más la preferencia sexual y que por supuesto pues ya pueden estar incluso ligados a un delito más que al mero interés, digamos, sexual por un menor. Por supuesto, también se distinguen las personas que abusan sexualmente teniendo un retardo mental, ¿cierto? Porque no tienen la conciencia suficiente para poder discriminar que está teniendo una relación o un contacto sexual con un menor. Y pues el abuso sexual infantil existe, sea consentido o no sea consentido, y eso es abuso sexual. Nunca existe un abuso sexual, o sea, una relación con un menor que sea consentida y que no se considere como abuso sexual infantil si es de edades menores a 14 años. Bueno, entonces para precisar este concepto, la pedofilia es un fenotipo de la preferencia sexual, o sea, una manifestación de las preferencias sexuales humanas. Es algo que se da en los seres humanos, que aunque a veces no, digamos que personalmente, por supuesto, no nos gusta y es algo que generamos rechazo,
pero es importante que entendamos que desde la realidad de la sexualidad humana es una manifestación de la sexualidad, que es diferente del delito sexual contra los niños, que no siempre se convierte, llega a ser un delito sexual, y que se refiere al interés sexual por edades prepuberales, en los que el niño o el estímulo preferido sexualmente está en una etapa prepuberal o menor de 10 años. Y hebefilia cuando es un niño puberal, en una etapa entre los 10 y los 14 años. Como les decía, esto es muy importante distinguirlo para diferenciar la prevención, digamos, para prevenir el delito cuando existe un trastorno, cuando existe un malestar significativo. En la comunidad general existe el 1% de los hombres pueden experimentar fantasías sexuales con niños. Y como les decía, pues esto no los convierte en pedófilos, pero muchas personas experimentan malestar, especialmente del sexo masculino, es decir, experimentan malestar y no llegan a consultarlo ni a preguntarlo a nadie, ni a trabajar sobre ese malestar por ser algo tan estigmatizado en la sociedad y casi que ligado directamente a un delito. Entonces, cuando alguien es muy difícil que alguien acepte que tiene fantasías o que ha tenido fantasías sexuales con un niño, porque inmediatamente generará una desconfianza o una resistencia de las personas y lo tenderán a etiquetar como un pedófilo o como un delincuente, ¿verdad? Como un abusador sexual infantil. Entonces esto es bien importante, especialmente en el ámbito de la psicología, los psicólogos clínicos que tengan una claridad pues, de estas categorías. Igual en el delito, entonces es bien importante cuando ya una persona con intereses sexuales pedófilos que además ha cometido un delito por abuso sexual infantil, es clave poder identificar si ese abusador sexual infantil tiene intereses sexuales pedófilos o no, porque como dijimos, no todos tienen intereses sexuales pedófilos y el tratamiento, la intervención y por supuesto, pues la evaluación debe guiarse diferente, pero la intervención debe ser diferente cuando hay un abusador sexual infantil que tiene intereses sexuales hacia los niños versus uno que no lo tiene. Y esto va a contribuir en la prevención de la reincidencia de los delitos por abuso sexual. Bueno, entonces ya parándome desde una perspectiva más cognitiva, quiero explicar cómo es que nosotros llegamos a medir las preferencias sexuales típicas, entonces las preferencias según el sexo, o atípicas no desviadas según las preferencias por el mismo sexo, hasta llegar a identificar preferencias sexuales según la edad, como la pedofilia, ¿cierto? Preferencias por niños a través de los movimientos oculares. Entonces, la explicación o la base de esa identificación o de esa, digamos, de esa estrategia de evaluación es el modelo de procesamiento del arousal sexual. Entonces, estos modelos de procesamiento de la respuesta sexual humana lo que han identificado es los mecanismos cognitivos que están en la base de las preferencias sexuales según la edad y el sexo de los estímulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cognitivamente cuando nosotros tenemos una preferencia o nos sentimos atraídos por un adulto o por un niño o por un hombre o por una mujer? Y el modelo lo represento aquí en este esquema, en donde principalmente pues participa en este modelo una gran red de estructuras cerebrales y el rol central lo ocupa la red atencional. La atención nos permite a nosotros acceder a los significados que determinan el arousal sexual subjetivo y fisiológico. El arousal sexual es la respuesta sexual ante un estímulo de preferencia, ¿cierto? Un estímulo que es atractivo para nosotros, y el arousal sexual no es único, sino que está formado por al menos dos componentes. Un componente fisiológico, que es la respuesta genital, y un componente subjetivo, que es la experiencia psicológica de excitación sexual. Entonces, la atención en estos modelos de procesamiento de la información juega un papel muy importante, porque cuando nosotros estamos ante estímulos sexualmente atractivos, pues eso necesariamente atrae nuestra atención. ¿Qué pasa cuando estamos ante estímulos sexualmente atractivos? Ocurre un proceso preatencional, es un proceso que es no consciente, en el que nosotros nos orientamos rápidamente hacia el estímulo que tiene las características sexualmente atractivas para nosotros. Eso es muy fácil de ejemplificar
con pues lo típico que le pasa principalmente a los hombres, aunque a las mujeres también, pero que vemos pasar una persona que es atractiva y los ojos pues no pueden evitar hacer ese movimiento. Siempre, la mayoría de las veces en estos tiempos, las víctimas de ese comportamiento inesperado y los más castigados pues suelen ser los hombres, sin que eso signifique que a las mujeres no nos pasa. También movemos nuestra atención hacia estímulos que son más atractivos. Simplemente hay otros procesos de control inhibitorio también atencionales que hacen que, pues, que unos sean más disimulados que otros. Pero lo que ocurre ante un estímulo sexual atractivo es ese proceso preatencional en el que de forma no consciente nosotros orientamos, movemos nuestra atención, y ese es el procesamiento temprano del estímulo. Esto lo que genera es una primera respuesta genital que es automática, una primera respuesta fisiológica que a veces de la cual nosotros ni siquiera somos conscientes, pero que en realidad está ocurriendo en el procesamiento de la información del estímulo. Y ocurre gracias a que se activa un componente cognitivo que es la memoria implícita, entonces esa memoria de la que nosotros no somos conscientes, y cuando esa información que tienen los estímulos sexuales coincide con reflejos innatos, ¿cierto? Con lo que estamos programados biológicamente para experimentar por un estímulo sexual, y con respuestas condicionadas, es decir, aprendidas. Aquí juega también un papel importante lo aprendido, la experiencia que se ha tenido con los estímulos sexuales, que por ejemplo las disfunciones sexuales pueden haber sido experiencias aversivas y por esto pues no se dan, se disminuye la respuesta genital, o estos procesos automáticos están afectados. Pero cuando ese estímulo de forma típica, pues activa, o de forma, digamos, natural, activa la memoria implícita, el contenido de la memoria implícita, y corresponde con ese contenido, se da el componente sexual fisiológico del arousal sexual. Entonces, esta es la vía, digamos, automática, la primera vía automática y directa. Y posteriormente, pues pasa el estímulo a ser procesado de forma consciente, ya no de tipo bottom-up, como decimos nosotros, de abajo arriba, del estímulo, digamos, una respuesta que es elicitada por el estímulo, sino de arriba abajo. Entonces, de forma controlada, yo decido, pues, si me quedo mirando o no me quedo mirando, ¿cierto? Si me quedo atendiendo esa información o no me quedo atendiendo esa información. Y ese es el proceso atencional consciente que se activa gracias al contenido de la memoria explícita. Entonces, no solamente juega importancia en el arousal sexual los reflejos innatos y las respuestas condicionadas, no conscientes, sino las experiencias conscientes de aprendizaje con las que nosotros tenemos o que tenemos con los estímulos. Entonces, cuando las características de los estímulos sexualmente atractivos corresponden con nuestros guiones sexuales almacenados, con actitudes, con creencias, entonces se da el arousal sexual subjetivo, y ahí nosotros somos conscientes de que nos sentimos atraídos sexualmente por determinado estímulo. Eso es lo que se conoce como atención tardía. Entonces, ¿por qué? Porque el procesamiento se da de forma tardía, o sea, después, ya en un proceso más lento, en el que pues nosotros definimos, digamos, el interés, la preferencia y lo atractivo que puede ser el estímulo al que estamos enfrentados. Y esto está regulado por procesos cognitivos. Entonces, como ustedes se imaginan, pues la atención está ligada a los movimientos oculares. No siempre, ¿cierto? Porque hay una atención encubierta que no involucra los movimientos oculares. Siempre para poder usar el eye tracking, pues necesitamos hacer, digamos, someterlo a estímulos en donde la atención sea abierta, es decir, que yo tenga que mover los ojos para poder obtener información de ahí. Entonces, eso es lo que ocurre para que nosotros, digamos, este es el modelo base en el que nosotros nos basamos para utilizar el eye tracking o el rastreo ocular como una medida de arousal sexual. Entonces, las medidas de arousal sexual pueden ser directas o indirectas. Las directas, pues, son las típicas que nosotros conocemos a nivel fisiológico. Las objetivas, que son la pletismografía peneana o vaginal, ¿cierto? Que aquí las personas las ponemos a ver estímulos sexuales de contenido sexual o no, y no sexual, y se mide, por ejemplo, en caso del pene, la circunferencia, los cambios en el flujo sanguíneo del pene,
Y así se mide el arousal o la excitación sexual que se produce ante un estímulo. En las mujeres pues funciona con, digamos, otro dispositivo que no es un anillo, sino una especie como de tamponcito que mide también los cambios en la presión sanguínea y da información sobre la excitación sexual. Esas son medidas objetivas, pero pues como ustedes se imaginarán, son invasivas, son costosas en términos no solo de equipos, sino también de participantes. Entonces, no muchas personas están dispuestas a participar en este tipo de investigaciones usando estas medidas y pues terminan siendo estudios difíciles de llevar a cabo. Las medidas subjetivas pues tienen la ventaja de que no son invasivas porque no hay ningún aparataje ni nada pidiéndole a las personas que evalúen los estímulos, sino que básicamente se utilizan autorreportes, entonces reportes de excitación del 1 al 10 o estos muñequitos, por ejemplo, que son típicos de Peter Lang, el SAM de Peter Lang, para calificar la excitación que produce un estímulo, de mucha excitación a nada de excitación, pero estas medidas pues tienen la desventaja de que están mediadas por el autorreporte de la persona y muchas veces nosotros o no sabemos cómo nos sentimos realmente o no sabemos si la excitación que sentimos realmente representa lo que está pasando fisiológicamente. Tendemos pues a dar respuestas socialmente deseadas, ¿cierto? Frente a estímulos, entonces especialmente, por ejemplo, imagínense que ponemos a las personas a ver niños y a calificar si esas personas les generan atracción o excitación sexual y pues la mayoría de las personas tiende a dar respuestas que son socialmente deseables. Entonces estas medidas suelen perder confiabilidad a pesar de que son mucho más económicas, rápidas y la gente pues las no son invasivas. Las medidas indirectas, por su parte, se han vuelto una alternativa muy interesante, de bajo costo, no invasivas y además no son susceptibles al autorreporte de las personas. Estas medidas indirectas utilizan estímulos sexuales también, estímulos con contenido sexual, pero algunos miden patrones naturales de respuesta que pueden ser fisiológicos o instrumentales, ¿cierto? Entonces una respuesta instrumental es, por ejemplo, hacer clic en un botón, utilizar 2 teclas para responder lo más rápido posible según lo que se pide. Entonces, por ejemplo, si la flecha va a la derecha, entonces oprima la tecla L y si la flecha va a la izquierda, oprima la tecla S. Y ahí la persona está dando una respuesta que es implícita, es indirecta, no se le está presentando, no se le está preguntando nada acerca del estímulo sexual. Sin embargo, sabemos por los modelos cognitivos que los estímulos de contenido sexual y especialmente los que nos atraen y los que preferimos tienden a interferir sobre la cognición. Entonces retrasan las respuestas instrumentales y eso se convierte en un indicador de una preferencia o de la atracción o del interés por un estímulo sexual. Los paradigmas, estos son básicamente paradigmas cognitivos que utilizan estas conductas instrumentales. Los paradigmas conductuales utilizan las respuestas periféricas o somáticas, entonces, por ejemplo, la pupilometría. Entonces, no es una medida invasiva, la persona solamente tiene que ponerse frente a una pantalla y se mide el cambio de la pupila a través de un infrarrojo también. Y pues es una medida fisiológica, ¿cierto? De arousal fisiológico que tiene una alta correlación con el arousal genital. En el rastreo ocular pasa lo mismo, es una medida no invasiva, ya no se miden los cambios de la pupila, que son cambios reflejos mucho más rápidos, sino se mide el movimiento ocular hacia un estímulo. Entonces, el eye tracking se ha convertido en una de las medidas indirectas fisiológicas, utilizando paradigmas experimentales cognitivos muy útiles para identificar preferencias sexuales. Y no solamente en un momento, o sea, lo que pasa, por ejemplo, con la pupilometría es que solamente nos permite saber en el momento más temprano de presentación del estímulo, porque ahí es donde cambia la abertura pupilar. Con el eye tracking nosotros no solo tenemos acceso a lo que pasa desde el principio, desde que aparece el estímulo por primera vez de forma temprana, sino durante toda la presentación del estímulo hasta los procesos cognitivos más controlados. Entonces el eye tracking resulta ser una herramienta muy interesante y útil para poder medir todo el espectro de la atención o del procesamiento cognitivo del estímulo. Lo que nos lleva a estos paradigmas experimentales de presentar estímulos sexuales es porque ya hay suficiente evidencia que dice que los estímulos de contenido emocional atraen más rápido nuestra atención de forma automática, preatencional, y durante más tiempo,
que los estímulos de contenido neutral. Esto pues porque tiene una función biológica para la supervivencia, ¿cierto? Los estímulos de contenido emocional tienen un significado que está inscrito filogenéticamente y que activa nuestro sistema de alarma y pues la atención tiende a orientarse más rápido hacia esos estímulos, ya sea porque son apetitivos, porque son positivos o porque son aversivos y hay que evitarlos. Entonces, de esa manera surgen los paradigmas experimentales de estímulos en competencia, porque sabemos que los estímulos, la atención compite entre sí, los estímulos compiten entre sí por la atención de los observadores. Entonces, presentamos estímulos, por ejemplo, en parejas, igual que como se presentan aquí, para identificar preferencias según el sexo y según la edad. Entonces, esperaría que las personas orienten más rápido su atención hacia los estímulos que prefieren sexualmente y durante más tiempo, ¿cierto? Porque coinciden con ese contenido de la memoria implícita y explícita que interactúa con la red de atención visual. Bien, entonces este es un modelo también que en este momento está siendo también presentado en un artículo para apoyar un poco el modelo hipotético sobre las preferencias sexuales típicas y atípicas, que representa lo que les acabo de contar y cómo el arousal sexual se conecta con los movimientos oculares, tanto en los procesos, en las fases tempranas del procesamiento de la información del estímulo, como en las fases tardías, desde que aparece el estímulo hasta que éste desaparece. Y es lo que les acabo de comentar. Procesos cognitivos involucrados, los movimientos oculares, la atención, la memoria, y los procesos de excitación sexual. Entonces, lo que quiero contarles aquí en este tiempito que me quede es cómo hemos usado nosotros el eye tracking para identificar preferencias sexuales, utilizando preferencias sexuales hacia los niños en abusadores sexuales de niños. Entonces, aquí pues tenemos evidencia científica que nos dice que por ejemplo, la respuesta pupilar en hombres que se sienten atraídos por mujeres y en hombres que se sienten atraídos por otros hombres también ocurre una mayor dilatación pupilar hacia los estímulos adultos, hacia hombres o mujeres que son adultos, y no ocurre dilatación pupilar, esa dilatación pupilar frente a niños, ¿cierto? También utilizando eye tracking, pues se había estudiado hasta el momento que los hombres con preferencias sexuales, ya sea hacia los hombres o hacia las mujeres, mostraban una atención temprana hacia los estímulos adultos. Entonces nosotros, estos estudios se han hecho principalmente, solamente en realidad, en 2 laboratorios, uno en Alemania y otro en Holanda. Y nosotros en Latinoamérica, pues por supuesto no contábamos con estas medidas, utilizando este tipo de medidas con poblaciones forenses, que es con lo que se utilizan los laboratorios en Alemania y en Holanda, que trabajan directamente con pedófilos que han cometido delitos. Y nosotros, pues yo especialmente para mi tesis doctoral, empecé con esta línea de investigación aquí en Colombia y pues con interés de que se pudiese extender en Latinoamérica el uso de medidas indirectas en la evaluación de preferencias sexuales pedófilas. Entonces, si bien nuestro país pues tiene unas grandes ventajas en muchos aspectos, en muchas cosas lindas, tenemos una problemática muy grande de abuso sexual infantil en Colombia. Tenemos unas cifras que cada vez van en crecimiento, que no mejoran, y tenemos una ausencia completa de estudios sobre pedofilia en Colombia y en Latinoamérica, no es solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Nuestro sistema penal pues mete, digamos, en la misma canasta a las personas abusadoras sexuales de niños, ya sean de 14 años o de menores de 10 años. En la misma canasta se meten aquellos que posiblemente tengan preferencias sexuales hacia los niños o pedofilia, con otros que no tienen pedofilia, y asimismo pues se trabajan los programas de prevención o de intervención y de prevención de la reincidencia o de intervención, lo que es pues un problema. Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar un paradigma de visualización libre de estímulos en competencia. Este es un ejemplo. Tenemos en estos paradigmas 2 experimentos, un experimento en donde los estímulos compiten según el sexo, entonces hombres adultos y mujeres adultas, y según la edad, niños y hombres adultos.
Lo que la persona hace básicamente es observar libremente como si estuviera observando un catálogo de una revista. Nosotros sabemos que la pedofilia, muchos de los pedófilos refieren empezar los intereses, identificar sus intereses sexuales hacia los niños y empezar el acceso, en el caso del abuso sexual, a los niños a través de los catálogos de revistas de ropa interior. Entonces, una tarea de observación libre, como observar una revista, es lo que las personas tienen que hacer cuando observan estos estímulos en parejas durante 5.000 milisegundos. Son 5 segundos en los que se rastrean los movimientos oculares y se les pregunta después individualmente por cada uno de los estímulos qué tan atractivo considera el estímulo y qué tanta excitación le genera el estímulo. Entonces, en un estudio que hicimos nosotros, primero pusimos a prueba este paradigma experimental con personas sin antecedentes delictivos, sin trastornos, sin intereses sexuales pedófilos, y lo que encontramos aquí fue que el paradigma experimental nos ayudaba efectivamente a identificar preferencias sexuales según el sexo, en donde los hombres heterosexuales, por ejemplo, se fijaban más rápido y durante más tiempo en los estímulos femeninos adultos. Los hombres homosexuales se fijaban más rápido y más tiempo en los estímulos masculinos. Las mujeres, en los masculinos adultos, las mujeres que preferían hombres o con orientación sexual heterosexual, se fijaban más rápido y durante más tiempo en los estímulos masculinos. Perdón, ahí voy a hablar de las mujeres homosexuales. Primero, las mujeres homosexuales mostraban un patrón de atención más rápido hacia el estímulo femenino y durante más tiempo hacia el estímulo masculino. Ahí no podemos meter en la misma resultados a las mujeres heterosexuales porque ahí es otro tema de otra presentación, pero las mujeres heterosexuales tienden a tener un patrón de respuesta sexual inespecífico que hace que su respuesta sea similar, al menos la respuesta automática, la primera respuesta sea similar hacia ambos estímulos del sexo femenino y del sexo masculino. Entonces, en ese aspecto, pues es diferente la respuesta sexual femenina heterosexual. Pero para el caso de nuestro experimento con pedófilos, con abusadores sexuales de niños, pues el experimento nos demostró que nos servía para identificar, esto representa mapas de calor de toda la muestra de hombres cinéfilos que preferían mujeres, el patrón de atención visual sobre el adulto masculino, sobre el adulto femenino, y en el experimento 2 según la edad, la atención visual sobre las mujeres adultas comparado con la atención sobre el estímulo infantil. Y después pues llevamos a cabo nuestro estudio con el apoyo del INPEC, con abusadores sexuales de niños. Teníamos 4 grupos: abusadores sexuales de niños, abusadores sexuales de mujeres adultas, delincuentes no sexuales condenados por otros delitos violentos como homicidio, por ejemplo, y un 4º grupo de hombres de la población general sin antecedentes delictivos y sin intereses sexuales hacia los niños. En lo que encontramos efectivamente como muy interesante es que los abusadores sexuales de niños con indicadores de intereses sexuales hacia los niños mostraron una orientación temprana inversa comparada con los otros grupos. Estos son los estímulos adultos, son las barritas blancas. Y comparado con estos 3 grupos, el grupo de abusadores sexuales de niños mostró un patrón invertido en el que sus primeras fijaciones fueron mayores hacia los estímulos infantiles comparado con los estímulos adultos. Eso en la orientación temprana o en la atención más automática o preconsciente. Y en la atención tardía encontramos que en general todos los grupos mostraron pues mayor cantidad total de fijaciones sobre el cuerpo y las áreas específicas. Nosotros seleccionamos áreas específicas, que es otra ventaja del eye tracking, que no solamente nos permite saber hacia dónde mira, sino en qué regiones específicas. Y seleccionamos áreas como pecho, pelvis y rostro. Y encontramos de forma muy interesante que el grupo de los abusadores sexuales no mostraron, fue el único grupo que no mostró una preferencia marcada por los estímulos adultos en comparación con los niños, que no mostraron diferencias en visualización de cuerpos de hombres adultos versus los niños, a diferencia de los otros grupos. Me refiero a niños del sexo masculino, y esto es algo muy importante porque uno de los factores de riesgo para el trastorno por pedofilia es la preferencia sexual por niños del sexo masculino.
y de igual manera se fijaron más veces en los cuerpos, especialmente en la región del pecho de los niños, ¿sí? De los niños, niños y niñas comparado con los otros, con las cantidades de fijaciones de los otros grupos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de mapas de calor que representan a los agresores sexuales de niños. Entonces, esto es un niño y aquí el mapa de calor es más intenso comparado con los agresores sexuales de adultos, en donde se concentra mayor el mapa de calor sobre el estímulo adulto femenino, y eso en los primeros momentos de la atención. Es decir, en la atención temprana. En la atención tardía, pues ya se ve aquí, se puede identificar a través de estos mapas de calor cómo ocurre, digamos, el proceso de visualización sobre los estímulos, en el que la atención tardía pues se da principalmente sobre los estímulos adultos en los diferentes grupos, comparado con el grupo de abusadores sexuales de niños. Especialmente en estas etapas tempranas se identifican, estas primeras etapas tempranas se identifica un patrón de atención más orientado hacia el estímulo infantil comparado con el adulto. Bueno, y ya creo que estoy demasiado largo. Decirles que pues estos hallazgos han sido importantes porque han mostrado que el eye tracking como una medida indirecta nos es útil para identificar preferencias sexuales típicas y atípicas, especialmente como el trastorno de pedofilia. Nos mostraron que los hombres que abusan sexualmente de niños y que pueden tener intereses sexuales pedófilos muestran sesgos atencionales tempranos y tardíos hacia estímulos infantiles que tienen características sexualmente inmaduras y especialmente una región importante que da información acerca de la madurez del cuerpo, es en la región del pecho. Y este pues fue el primer estudio en Hispanoamérica con muestras forenses usando un registro psicofisiológico y paradigmas experimentales y pues con intereses en otros países de poderlo utilizar para la evaluación. Esto, por supuesto, tiene muchas limitaciones, muchas, porque es un primer estudio en Colombia. Hay muchas limitaciones para que en Colombia y en Latinoamérica hagamos investigación de este tipo, que pues me podría sentar a hacer otra charla al respecto, pero entre ellas pues tenemos que necesitamos medidas confiables de intereses sexuales pedófilos, necesitamos contar con profesionales que estén capacitados para hacer evaluaciones clínicas de trastorno por pedofilia y no hay muchas personas interesadas y por eso uno de mis intereses siempre es tratar de que esto se desestigmatice, no para hacerlo aceptable en la sociedad, sino para promover que se haga investigación y que se puedan dar realmente estrategias y desarrollar soluciones que puedan ayudar realmente a disminuir estas tasas tan altas que tenemos de abuso sexual infantil. La negación, por esa misma razón, la estigmatización del delito hace que sea un delito con altísima negación, donde no es tan fácil que los participantes que están en el grupo de abuso sexual infantil e incluso los que están en los otros grupos control quieran participar en este tipo de investigaciones. Entonces se necesita mayor cultura en la investigación y de la comunidad general también para promover que podamos llegar a estas muestras. Bueno, las dificultades culturales y étnicas es algo muy importante de tener en cuenta. Nosotros nos basamos en los estudios que se han hecho en Alemania y que se han hecho en Holanda, pero por supuesto los estímulos, las características de los estímulos culturalmente, étnicamente difieren. Nosotros aquí tenemos unos perfiles rural versus urbano que hacen la diferencia, una idiosincrasia de preferencia de los estímulos también que nos caracteriza y sobre eso pues tenemos que mejorar muchísimo los paradigmas experimentales. La invitación es a esto, al apoyo científico, político, institucional, económico, interdisciplinar, comunitario, para que nos unamos ahora que estamos aquí reunidos psicólogos en diferentes campos, porque para hacer este tipo de investigaciones no fui solo yo, tuve que contar con un equipo muy interesante de profesionales, desde un biólogo evolutivo, una psicóloga jurídica, un neuropsicólogo, psicobiología, un psiquiatra forense que es experto en temas teóricos, experto en temas de pedofilia como es Michael Seto, y pues por supuesto nuestros estudiantes de psicología que siempre hacen el trabajo más duro, que es trabajar con la población, que no es tan fácil. Así que bueno, ya no me alargo más, les agradezco mucho su atención y pues atenta aquí a las preguntas que son. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay algunas preguntas, sí,
qué lástima la brevedad del tiempo, tenemos otra conferencia después, pero no puedo dejar de presentarle algunas preguntas de las que plantearon acá. Fabián Camilo Salinas pregunta, ¿qué factores pueden influir en que una persona con fantasías con prepúberes o púberes pueda evolucionar en un trastorno? Bueno, esa es una pregunta multifactorial, ¿cierto? Porque las causas de la pedofilia todavía, pues como muchos problemas, muchos trastornos aún están por definir. Las fantasías, para pasar de la fantasía al malestar o a la necesidad de contacto con un niño, se requiere de la integración de la experiencia, ¿cierto? Es bien importante, digamos, la experiencia que se ha tenido con los estímulos. Hay unos factores de vulnerabilidad que no se pueden dejar de lado biológicos, que son importantes a nivel neurobiológicos. Hay hipótesis neurobiológicas relacionadas con la neuroquímica del cerebro, con la participación de la dopamina, la serotonina, en relación con los estímulos, con la excitación que generan los estímulos sexuales. Hay un área que, por ejemplo, es parte de una de las hipótesis más recientes, que se llama la sustancia innominada en el cerebro, que se encarga de inhibir la respuesta sexual frente a estímulos sexuales inadecuados, frente a estímulos sexuales que no tienen características sexualmente maduras, y se ha estudiado pues que cuando hay alteraciones biológicas de esta región, podría darse un trastorno por pedofilia que genera un interés sexual y una búsqueda del acceso a los niños, ¿cierto? Pero por el otro lado también está el aprendizaje, o sea, esa interacción entre lo biológico y el aprendizaje que tiene mucho que ver con las experiencias tempranas inapropiadas que sufren las personas que desarrollan un trastorno por pedofilia o por pedofilia, en donde pues se identifican factores relevantes como la exposición temprana a estímulos sexuales inadecuados en la infancia, ¿cierto? Y la exposición a la pornografía tempranamente, a la pornografía infantil, ¿cierto? Entonces, básicamente estos trastornos, estas preferencias sexuales se terminan dando por una asociación, es una de las grandes hipótesis por una asociaciones condicionadas, ¿cierto? En donde se experimenta placer tempranamente de forma no consciente hacia un estímulo infantil o con esas características infantiles, y eso pues se almacena en nuestra memoria implícita y se mantiene y llega a desarrollarse como una preferencia. Por otros factores también relacionados con la vida, el desarrollo socioemocional de un niño, puede quedarse, digamos, estancada esa relación, ese condicionamiento entre el estímulo infantil y la respuesta sexual, que aunque la persona, el niño crece, llega a la edad adulta, no logra desvincularse de ese condicionamiento, ¿cierto? Entonces, son esos los factores que pueden llevar, pero tiene que haber un componente muy importante de aprendizaje, incluso una interacción biológica también a nivel hormonal, para que una fantasía que sea infrecuente, ¿cierto?, llegue a terminar siendo una preferencia sexual pedófila. Otra pregunta es, llevándolo a lo práctico, ¿este rastreo puede servir para identificar a un pedófilo o solo para perfilar a los que ya lo son? El rastreo ocular puede llegar a ser una herramienta, es justamente un artículo que acabamos de terminar. El rastreo ocular es una herramienta con mucho potencial para llegar a ser parte de un conjunto de herramientas complementarias para identificar intereses sexuales pedófilos. Nunca será una herramienta que reemplazará la evaluación clínica, porque eso no es posible en la vida psicológica de un ser humano, utilizar solamente una herramienta como usar solamente un cuestionario para poder identificar a un pedófilo. Es una herramienta complementaria que da información acerca del arousal sexual al que nosotros no podemos acceder a través de un autorreporte, pero nunca vamos a poder quitar el reporte subjetivo, la evaluación subjetiva. Por eso se necesita de entrevistas clínicas y forenses muy buenas, orientadas por profesionales capacitados, para que el autorreporte sea más confiable, para que vaya más allá de un checklist de preguntas, ¿cierto? Y se triangule con otras medidas. Por ejemplo, en el ámbito forense, nosotros promovemos el uso de un instrumento que solamente tiene 5 ítems,
y esos 5 ítems se basan en la identificación de las preferencias sexuales a través de las características de la víctima, en el caso de abusadores sexuales de niños, que tienen que ver con la edad de la víctima, que tienen que ver con el sexo de la víctima, como les decía, si es niño, tiene una mayor, aumenta el riesgo o digamos aumenta la certeza que uno pueda tener respecto a un trastorno por pedofilia. Si ese niño que ha sido abusado sexualmente es extrafamiliar, es una persona con quien no se tiene una relación como tal, porque muchas intrafamiliares tienen que ver con la oportunidad, el acceso por oportunidad, por proximidad al niño, más que por una preferencia sexual pedófila. Entonces, el eye tracking es prometedor como una técnica de evaluación. En este momento no lo es en ninguna parte del mundo, porque para que lo sea se necesita mucha investigación, se necesita hacer crecer esta investigación y adaptar los paradigmas también de acuerdo a la cultura. Pero es prometedora en esa posibilidad. Pues doctora Milena, imagínese la cantidad de inquietudes que han surgido a partir de su conferencia. Realmente es que es un tema muy interesante, muy novedoso además. Muchas gracias. Pues aquí está mi correo para que también las preguntas que tengan, con mucho gusto me las escriben al correo y yo se las respondo. Ok, es un pesar. Bueno, sabemos que usted en este momento está liderando un congreso interesantísimo, entonces aquí pues la invitamos a que de pronto invite a la audiencia a su congreso, porque bueno, vamos a tener ya la segunda conferencia. No, pues muchas gracias. Simplemente invitarlos al Congreso Internacional Virtual de Neurociencias, Cerebro y Comportamiento en tiempos de COVID-19. Es un congreso muy interesante en donde ponemos las neurociencias al servicio del comportamiento humano, de la psicología, muy interesante para todos los que están aquí conectados, porque no es un congreso típico de neurociencia pura y dura, sino es las neurociencias al servicio de la comprensión del comportamiento humano, y especialmente tendremos expertos en COVID-19, en todo lo que se está haciendo y cómo las neurociencias y las ciencias del comportamiento aportan a atenuar los efectos que tiene una pandemia como el COVID-19 en estos tiempos. Hablaremos de educación, de salud, de neuropsicología, de política, toma de decisiones en contexto en el gobierno, medios de comunicación. Bueno, hay millones de cosas y ahí en www.civn2020.com pueden encontrar toda la información del Congreso y pues súper invitados a que se inscriban ahora en octubre, que tenemos la última tarifa de descuento, porque esto va a ser entre el 28, 25 y 28 de noviembre, y ya en noviembre pues tenemos la tarifa plena del Congreso, así que muy invitados a participar y acompañarnos. Ok. Doctora Milena, nuestro agradecimiento y nuestra complacencia de haber contado con usted. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchas gracias y feliz noche para ti también y para todos. Gracias. Los invitamos entonces a permanecer en pantalla. Ya en 5 minutos estaremos con ustedes nuevamente con una segunda conferencia.